nombre? Ana. ¿Ah? Ana, ¿sí? Dios la bendiga. Sé que pasó a preguntar. ¿El viernes puede ser? ¿Viernes era? Estábamos haciendo la carbonada. Sí, estábamos haciendo la carbonada bueno, bienvenida Ana, que el Señor te bendiga, la casa del Señor. Bueno, me presento, yo soy el pastor Mariano, mi esposa la pastora Natalia, ¿sí? La que estamos en el ministerio profético Jehová nuestra justicia. Amén. Bienvenida a la casa del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Así que bueno, estamos contentos, Dios nos está bendiciendo en cada empanada que se vende y esa puerta sigue abierta para la gloria de Dios. Amén. Me llegó mucho las palabras que decía el pastor Diego acá, porque de verdad que uno no se fija en el dinero. La verdad que ya el dinero ya pasó a tercer punto. Amén. Ahí está la palabra. Amén. Ya el dinero. Porque me puse un poco nervioso, pero me dio esa palabra el Señor. Dice, entonces la quiero leer bien. Dale. Dice así que, hermanos míos, amados, Sí. estad firmes, Amén. constantes, ustedes lo están. Amén. Amén. Creciendo en la obra del Señor. Amén. Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es En vano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Amén. Amén, amén. Amén. Claro que sí, Dios sabe que todo el trabajo, todo el esfuerzo no es en vano, porque Dios tiene planes, Dios tiene preparado cosas, ¿verdad? Aquel que se esfuerza, aquel que permanece, que es constante, siempre algo sucede. ¿Amén? ¿También tienen calor también? ¿También? ¿Estamos bien? En el nombre de Jesús. Así que, sí, es el fuego. Amén. En el nombre, sí, yo tengo calor acá, es el fuego. En el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Bueno, un domingo más para poder deleitarnos en la palabra del Señor. Sí, vamos a la palabra directa, si no nos demoramos tanto. Amén. Pues diga, tengo un mensaje. Sí. Dígalo, pastora. El martes empezamos con las vacaciones del Instituto Bíblico, así que ya el martes no tenemos clases, se renuevan en marzo. Marzo. En marzo. Amén. En el colegio de los chicos. Amén. Miércoles, culto de milagros, sí. 20 y 30 horas. Aleluya. Hoy descansamos y Amén. el viernes tenemos la aplicación de Amén. ¿sí? Y recordar que el domingo 28 tenemos cena de fin de año. Cena de fin de año. Porque miércoles cae 24 y miércoles 31, así que en el medio, domingo 28, hacemos la cena de fin de año. Amén. Compartimos entre todos y la carne. Amén. Nos vamos a juntar a este lugar, ya vamos a decir la hora, pero seguro que va a ser, no sé, tipo... después del culto, claro. Vamos a ver si el culto lo hacemos un poquito más temprano, cosa que los podamos quedar y compartir algo, ¿sí? Despedir este año fabuloso. Este año fabuloso que hemos pasado, pero viene uno mucho mejor. Amén. ¿Sí? En el nombre de Jesús. Así que cada uno traiga a la canasta así lo que pueda. No sé, sanguchito, pebetito, no sé, lo que galletita con picadillo, lo que usted quiera, lo que usted quiera, en el nombre de Jesús. ¿Sabe que vamos? Sí, vamos a No, alcohol no. Vamos a estar disfrutando, vamos a disfrutar lo que Dios nos ha permitido vivir, pero también por lo que viene. Amén. Gracias. Y el sábado, el sábado tenemos jóvenes, 20 y 30 horas. 20 y 30 horas los jóvenes. Amén. Sí. Sí. Gloria a Dios. Amén. Bueno, ya dicho los anuncios, para que usted sepa, ¿sí? Los viernes siempre nos juntamos. Así que no pregunte, el viernes nos juntamos. Amén. Para picar, para hacer las empanadas. Porque, bueno, es la estrategia que hoy en día el Señor nos ha dado para seguir en pie, ¿no? Para que la economía fluya. Amén. Yo quiero traerle una palabra, hoy he traído una palabra, ¿sí? De parte del Señor que está en el libro de Santiago. Amén. Me levanté el sábado, le preguntaba a Dios mientras vendíamos las empanadas, porque siempre el Señor me trae una palabra ahí, cuando estamos haciendo algo, el Señor me muestra. Pero bueno, estábamos ahí y nos acostamos, nos fuimos
salimos, ¿sabe que le decía algo a mi esposa? Hace mucho tiempo que no podíamos salir todos en familia y no salimos a cenar ni nada, sino que fuimos ahí a comprar una zapatilla para mi hijo, la zapatilla que tiene puesta. Sí, así que él está re contenta. Está fachero, dijera, ¿eh? Estamos contentos, bueno, porque el Señor, aún en lo más mínimo nosotros, yo te digo la verdad, de haber salido con toda mi familia, ya eso me pone contento. Para mí es una bendición. De verdad, porque muchas veces no hay tiempo, no hay plata, pero el Señor nos ha bendecido. Aún yo le decía a mi esposa, aún a veces la gente lo ve como una pequeñez, pero yo lo veo como la gloria del Señor. Permitirme estar con mi familia, de pasar un tiempo, de tomar unos mates con mi esposa. La verdad que hoy día nos quedamos un ratito ahí disfrutando la lluvia. Tuvimos un tiempito, porque bueno, trabajamos y todas esas cosas y a veces se hace medio imposible, pero el Señor es fiel. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? El Señor es fiel. Amén. Así que bueno, hoy día le traigo una palabra de parte de Dios, la palabra que el Señor me compartió, está en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Si alguien necesita Biblia, nos pide y allá tenemos Biblias para que usted pueda leer. Amén. ¿Alguien necesita Biblia? ¿No? ¿Estamos todo bien? ¿Usted quiere una Biblia o está todo bien? No hay problema, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un saludo ahí, me olvidé de decirle, vaya, salúdela a Ana. Dígale bienvenida en el nombre de Jesús. ¿Sí? Vamos, levántense las mujeres y denle una bienvenida ahí a Ana. Creo que es vecina. Amén. Que Dios la bendiga. Que Dios le pueda hablar en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria. ¿Cómo? ¿Usted? ¿Cómo se va a poner celoso? Ahí está otro, ahí tiene. Hola, Lynn, ¿cómo está? Dios le bendiga. Amén. Bueno, vamos chicos, siéntense. No es para que nos dispersáramos, sino simplemente para darle bienvenida a Ana, bienvenida a la casa del Señor. Vamos al libro de Santiago, ¿sí? Capítulo 2, versículo 14, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Mire que dice la palabra en el libro de Santiago, pero antes vamos a orar, le voy a entregar este culto al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo que nos permite, Señor, estar delante de ti. Te pido, Señor, que tú nos bendigas, que nos des, Señor, esa dicha, esa gracia de poder predicar tu palabra y que cada uno de los que llegó a este lugar, Señor, pueda irse, Señor, lleno, que no se vaya de la misma manera que vino, sino que tú hables a su corazón, Señor, sanando las heridas del corazón, dándonos, Señor, una nueva oportunidad. Toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Vamos al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Como título, dice la Biblia, la fe sin obra es muerta. Amén. Y hoy día quiero hablarle un poquito de la fe. Hoy día quiero tocarle un poquito ese tema. Mire qué dice la palabra de Dios. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Qué pregunta, ¿verdad?, que hace el apóstol Santiago. ¿Sabe que el apóstol Santiago era hermano del Señor Jesucristo? Amén. Era el hermano. Y mire la pregunta que hace, porque el apóstol Santiago se refería o se dedicaba a un pueblo, ¿sí?, a los judíos. Él iba a ese pueblo y le hablaba y le decía, hermanos míos. Él no se hacía, o sea, no demostraba la chapa, como dicen en este mundo. No se creía mayor que otro. Él decía, hermanos míos, era uno que estaba a la par. ¿Sí? Podemos ver como el apóstol Santiago se mide a la misma estatura de los demás. No demostrando ser mayor, no demostrando ser mejor, sino con sus pares en una misma causa. ¿Sí? De amar a Dios, de llevar instrucciones de lo que él había escuchado de parte de Jesucristo. Recuerda que era el hermano.
¿sí? Y él caminaba tomado de la mano del Señor. Y él caminaba, estaba al lado, había escuchado todas las enseñanzas, había visto milagros, había visto maravillas. Entonces, por eso la carta de Santiago habla así y quiere levantar los brazos. Amén. Por eso le da una recomendación, le dice, hermanos míos, ¿verdad? Le dice, hermanos míos. Santiago le escribía a un pueblo dañado, estaban en persecución, estaban en la dispersión, un pueblo que no le estaba pasando bien, ¿sí? Un pueblo que estaba siendo perseguido por los romanos, un pueblo que estaba siendo sitiado por los romanos y los romanos le imponían impuestos, le imponían órdenes, o sea, no vivían en libertad. Estaban ahí, pero no vivían en libertad. Había algo que los oprimía. ¿Amén? ¿Cuántos me siguen? Y a ese público se dirigía el apóstol Santiago. ¿Amén? Pero asimismo Santiago le reprendía. Fíjese algo. El apóstol Santiago iba a ese pueblo y le daba una recomendación. ¿Por qué? Porque la gente cuando está en la dispersión, la gente cuando siente que está atado, cuando siente que las cosas no le están yendo bien. Amén. Cuando las cosas no le están yendo bien, fíjense, la gente está mal, está en una situación hostil, las cosas estaban mal. Todo estaba atentando contra las personas, había muchos que habían bajado sus brazos, había muchos que estaban escuchando tal vez situaciones que no eran favorables y así estaban viviendo. ¿Sí? Así estaban viviendo aquel pueblo que había escuchado del mismo Jesús, aquel pueblo que había escuchado enseñanza del mismo Dios, estaba viviendo de esta manera. ¿Por qué? Por la tribulación, estaban pasando situaciones y dígame cuántos de nosotros no pasamos situaciones. Tal vez en este tiempo, tal vez no pasamos persecución de esa manera, pero tenemos impuestos, tenemos cosas, tenemos que pagar, que la economía no está bien, que los familiares, a veces no estamos bien con los familiares y tantas cosas que podemos pasar. Situaciones con los hijos, tal vez con la pareja, con la familia, con los hermanos, tantas cosas que vivimos, ¿sí? Y muchas veces nos hacen bajar los brazos, nos hacen pensar que tal vez no vamos a poder salir adelante, que tal vez nuestra vida no tiene sentido. Tal vez que Dios se olvidó de nosotros, que Dios no nos escucha. Pero todo lo contrario, por eso el Señor usaba la vida de Santiago de esta manera. Y se levantaba Santiago con una voz diciendo, hermanos míos. Miren lo que le dice, hermanos míos, hermanos míos. Y en esta hora el Señor lo habla de la misma manera. Haga de cuenta que el apóstol Santiago está en este lugar y le dice, hermanos míos, yo quiero traerle una recomendación. No porque todas estas situaciones, no porque todas estas circunstancias que vienen a nuestras vidas. Si yo le tuviera que preguntar a ustedes, ¿quién tiene problema de algo? Levantamos las dos manos, levantamos los pies. No sabemos qué levantar, ¿verdad? Pero recuerde que Dios siempre está a nuestro favor. Recuerde que Dios siempre nos va a sacar victoriosos de cada situación. Tal vez el desierto, las pruebas que muchas veces decimos, nos lleven un tiempo. Pero es el tiempo de la preparación que Dios tiene para con nosotros. El Señor nos va preparando, el Señor nos va forjando en un área para que después nosotros podamos ser útil, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener un argumento con que hablar a la gente. Recuerdo cuando mi hija pasó por esa enfermedad, una enfermedad muy grave, y venía la gente y nos decía, pueden pasar dos opciones con ustedes. O se terminan separando porque no se ven nunca, o se aferran cada vez más, creyéndole a Dios, creyendo en la promesa. Amén. Y sabe que nosotros decidimos agarrarnos de la promesa, de creer que Dios tenía la solución a nuestro problema. Y hoy quiero dejarle ese sentir que hubo en nuestra vida. No creer que el problema, ¿sí?, iba a ganar nuestra vida, que el problema que hoy estás viviendo no tiene, o sea, tiene un límite, va a caducar en algún momento. El Señor está esperando de que tú perseveres, porque el que persevera, Dios le ayuda, Dios lo bendice. Amén. Dios lo bendice. Hay que perseverar, hay que esperar, hay que escuchar. Dice, asimismo el apóstol Santiago le reprendía que las circunstancias no podían apagar la fe de las cosas espirituales. Las circunstancias que te están pasando, hermano, los momentos en que estás viviendo, tal vez estás llorando, tal vez estás pasando una angustia, tal vez estás sin trabajo, tal vez la economía no es la buena. Tranquilo. Esas circunstancias, porque son circunstancias de la vida,
No toda la vida vamos a ser pobres, hermanos. No toda la vida vamos a estar mal. No en la vida nos va a ir mal. No todo en la vida va a ser así. Por eso es que venimos a la iglesia a buscar ese refrigerio. Por eso es que venimos a la iglesia a escuchar una palabra de fe que motive nuestro espíritu, de que no está todo perdido, de que hay una oportunidad para nosotros. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que hay una nueva oportunidad para nosotros? Amén. Miren que dice el libro de Santiago 5:12, que tu sí sea así. Que tu sí sea así, amado. ¿Quién lo tiene ahí, Santiago 5:12? Que lo pueda compartir. 5:12, ¿qué dice? Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Para que no caigamos en condenación. El apóstol Santiago está diciendo, si te dijiste que sí, hermano, camina en ese sí. Pero si dijiste que no, también camina en ese no. ¿Por qué? Porque la recomendación es para que no caigamos en la garra del enemigo. Porque muchas veces se nos presentan situaciones. ¿Sabes que conversaba mucho de este tema con mi esposa? Porque muchas veces se te presentan situaciones, tal vez vos estás pasando problema económico, y viene alguien y te bendice, y vos sabés que esa bendición no es legal, podemos decir así. No es una bendición. Eso no es una bendición. Por más que te ayude a salir de ese momento, no es una bendición, no viene del cielo. La Biblia dice que la bendición que nos da el Señor nos bendice y no añade tristeza. Nos da esa tranquilidad de vivir y de salir adelante sabiendo que esa bendición es del cielo. No se dejen engañar, dice Santiago, que tu sí sea sí y tu no sea no. Que todo lo que venga de Dios, decirle que sí, pero lo que no venga de Dios, decirle que no. Aunque parezca que te va a sacar del problema. No, si no viene del cielo, hermano, no. Dile que no. Si no viene del cielo, dile que no. Porque tarde o temprano te lleva a condenación. Tarde o temprano te lleva a que tropeces. ¿Cuánto escucharon en el mundo que dice la mentira tiene patas cortas? Claro. Porque en el momento tal vez salga, pero después te viene todo. Todo lo que digas será usado en tu contra. Todo lo que hagas, Señor, va a traer una repercusión sobre tu vida. Y no solamente sobre la tuya, sobre los que te rodean y sobre el futuro, sobre lo que viene. Hay que pensar muy bien cuando hacemos las cosas. Amén. Esto nos habla de quién es nuestra seguridad. ¿Sí? ¿En quién estamos confiando? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es la fe que te mantiene libre? Que te mantiene firme. Porque hoy quiero hablarte un poco de la fe. Porque si te pregunto, ¿qué es la fe? Y me va a repetir Hebreos, ¿verdad? Hebreos 11:1. Pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos, ¿verdad? Pero ¿cuántos vivimos en esa fe? ¿Cuántos nos posicionamos en la fe y de tener la certeza de que si Dios te dio una promesa, te la va a cumplir? Porque de eso se trata, de que te hemos parado en la promesa de que Dios lo va a hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios en el libro de Job 22:28 dice, te determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. ¿En quién estás creyendo? ¿Cuál es tu fe? Porque sabe que la definición de fe podemos definirla de un montón de maneras. Hebreos dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no estamos viendo. Pero vos podés tener fe en cualquier cosa. Vos te podés comprar un billete de lotería y tener fe que ese número va a salir. Y estás depositando la fe en la suerte. Vos te podés, estás buscando un trabajo y tener fe de que ese trabajo va a venir. En un negocio que hiciste y que ese negocio te va a bendecir económicamente. Podemos tener fe en muchas situaciones, pero no en la fe, ¿sí?, que Dios te dijo que tú tienes que vivir. La fe del Señor es esa fe de que te trae la convicción que un día va a llegar. Lo que Dios te dijo, un día va a venir sobre tu vida. Lo que Dios te prometió, un día va a caer sobre ti mientras esperes.
Mientras sigas sostenido sobre ese lugar que el Señor te dijo, espérame. Ahí en el libro de Hechos dijo el Señor, esperen todos juntos unánime en ese lugar que va a descender el Espíritu Santo. Era una promesa que el Señor le había dicho, va a descender el Espíritu Santo y lo vas a transformar. ¿Y qué hicieron? Dice la palabra, permanecieron unánimes, en un mismo sentir, orando en todo tiempo, orando uno por otros, hermanos. Porque de eso se trata. Muchas veces pedimos y pedimos mal, por eso Dios no nos da. Porque pedimos para nuestros propios deleites. Amén. ¿En quién estás creyendo? ¿En ese Dios que todo lo puede? ¿O en las circunstancias momentáneas? ¿En aquel que te quiere dar una mano, pero después te pide el vuelto? Dice la Biblia que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda, ¿verdad? O viceversa. Perdón si me equivoco, pero usted entiende. ¿Sí? Si uno lo da, hermano, délo de corazón, sabiendo que tal vez eso no vuelva. Si hay algo que yo aprendí, es que si yo bendigo a alguien, o le digo, viste que te dice, préstame tanto, y toma, no te presto, te lo doy. Porque si no, después viene algo sobre tu vida y decís, ay, pero yo se lo presté y no me lo está devolviendo. Entonces, si tú decidiste en tu corazón decirle, toma, yo no te lo presto, te lo regalo, te lo doy, te bendigo, hermano. Porque cuando uno bendice, el Señor trae añadidura. No es un billete de lotería, es bendecir para que venga la añadidura. No es una apuesta, es bendecir, creer que lo que estamos haciendo el Señor lo está mirando. Es creer que Dios está mirando nuestras vidas, es creer que Dios está mirando nuestro corazón y nuestra actitud. Por eso Dios se enojó con Caín, porque Caín lo hizo de una mala manera, ofreció algo en el altar que no era de corazón. No era un corazón adorador. Yo lo doy porque, bueno, hay que darlo. Amén. Amén. Aleluya. Te determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. ¿Sabe que Job vivía de una manera que hacía holocausto, presentaba por las dudas, sucediera algo? Pero tú tienes que tener la confianza, hermano. ¿De quiénes has creído? Tienes que tener la confianza. ¿A dónde estás depositando tu fe? La fe que Dios te está pidiendo es la fe con obras. Por eso, mire lo que dice acá en el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Porque ¿cómo se representa la fe? ¿Y cómo alguien puede decir que tú tienes fe? Pregunto de nuevo. ¿Cómo la gente que venga y te pregunte o que te vea, cómo puede decir que tú tienes fe? Por las obras, por los frutos, dice la palabra, los conoceréis. Porque la fe sin obra, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. Y si nosotros permanecemos en la fe sin obras, hermano, es como nada. Es como nada. Este tiempo el Señor se está moviendo en la iglesia. No solamente trayendo fe a nuestros corazones, sino que nosotros tenemos que ponerla por obra. Porque esa es la fe que Dios te está pidiendo. Porque esa es la fe que Dios quiere que tú surjas. En la fe que tiene obras, en la fe que tiene frutos, en la fe que se mueve ahí en el mundo espiritual. Esa es la fe. La fe es la convicción profunda de una confianza. La fe es la condición profunda y una confianza activa en la realidad de Dios y sus promesas. Esa es la definición de fe en el diccionario. La convicción profunda de una confianza. Y fíjese que aún el diccionario habla, ¿a dónde está puesta tu confianza? Porque hay que tener una convicción de que estás creyendo. Porque hay que tener una convicción en tu corazón. Porque si no es muy difícil estar parado en este lugar. Porque si no es muy difícil estar sentado en ese lugar.
Porque muchos venimos con circunstancias, muchos venimos, ay sí, está todo bien, hablamos de Dios, pero hoy día no comí. Hablamos de Dios y vemos un mundo que se está perdiendo. ¿Cuánto han escuchado que la gente dice, ay, si Dios fuera de verdad, si hubiera un Dios de verdad, ¿por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué hay tantas cosas malas? ¿Por qué mueren los niños? Pero no nos preguntamos qué estamos haciendo nosotros para que eso acontezca. Porque todo lo que creó Dios siempre fue perfecto. Todo lo hizo perfecto el Señor. ¿Será que nosotros lo estamos tergiversando? ¿Será que nosotros estamos enfermando esas cosas? Las buenas costumbres. Hermano, usted está en la iglesia, usted es un hijo de Dios. La palabra dice, por cuanto abriste tu boca y declaraste que yo soy tu Señor, pasaste a ser de la familia del Señor. Estás incluido en la familia de Cristo. Entonces los tenemos que manejar y mover como Dios quiere que nos movamos, como hijos en la fe, teniendo esperanza, dando esperanza. La Biblia dice, de gracias recibiste, de gracias demos. ¿Cuántas veces oraron por nosotros? ¿Cuántos se acercaron y deciste, tranquilo, hay un Dios que te ama? Sí, pero mira cómo estoy, no importa, hay un Dios que restaura, hay un Dios de tiempo nuevo, hay un Dios en el nombre de Jesús. Amén, gracias. Dios reconcilia. Dios trae tiempo diferente a nuestras vidas. Dios sabe lo que te está ocurriendo. Dios sabe tu necesidad. Él lo conoce todo en el nombre de Jesús. Hebreos 11:1, pues con la fe, la certeza de lo que se espera, la condición de lo que no estamos viendo. Amén. La pregunta es, ¿qué fe es para ti? Porque para que puedas entender la fe, la tienes que vivir, tienes que estar adentro de tu vida. ¿Cuál es tu fe? ¿A dónde está sentada tu fe? ¿En ese Dios que todo lo sabe? ¿En el Dios que te conoce aún desde el vientre de tu madre? ¿En ese Dios que ya te profetizó aún desde antes de la fundación del mundo? Dice la palabra de Dios, Él ya te conocía, ya había planes en tu vida. ¿En eso estás creyendo o en qué crees? ¿De que Milagro va a sacar todo adelante? No, el hombre puede estar haciendo las cosas bien, pero no es nuestra fe. Nuestra fe es Dios. Nuestra fe es lo que el Señor puede hacer en la vida aún de ese hombre, el presidente de la nación hoy en día. En tu vida, en mi vida. Esa es la fe. Hermano, podemos tener fe, como dije recién, en un cartón de loterías. ¿Sí? Podemos tener fe en una situación que puede cambiar, pero también podemos tener fe en ese Dios que cambia todo nuestro lamento en baile. Cuando empezamos en este lugar no estábamos gozando. ¿Por qué nos gozamos? ¿Por qué usted cree? Ahora la pregunta es, ¿usted por qué se goza? ¿Por la música que es pegadiza? ¿Por eso se goza? ¿O se goza por lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Se goza por lo que Dios hizo en tu vida y lo que va a hacer? Porque de eso se trata de la fe. De la certeza de esperar lo que va a suceder en nuestras vidas. Aun cuando tus ojos carnales no lo ven, Dios va a hacer maravillas en tu vida. Dios te va a posicionar en lugares diferentes, en lugares de autoridad. Esa tiene que ser tu fe. A la expectativa de lo que Dios va a hacer. Pero de lo que Dios va a hacer, no lo que el mundo te marca. Todos podemos decir, el año 2026 va a ser diferente. Y es un tipo de fe. Pero yo tengo fe de que Dios me va a sostener en todo momento. Dios me va a sostener en cada paso que yo doy. Dios me va a sostener en cada lugar que yo me muevo. Dios me va a sostener. Porque Él, el que pagó el precio, Él derramó toda su sangre por ti y por mí. ¿A dónde está puesta tu fe? ¿Tú crees que el Señor derramó toda su sangre? ¿Esa es tu fe? ¿Tú crees que en cada latigazo se fue cada enfermedad? ¿Tú crees que Él nos dio autoridad? ¿A dónde está puesta en tu fe? ¿Cuál es la definición de fe para tu vida? Porque muchas veces no sabemos qué es la fe y caemos. Porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que es la fe y tropezamos y caemos, hermano. Por eso es necesario que entiendas en esta noche qué es la fe para ti. ¿Qué es la fe para ti? ¿Qué pregunta? ¿Qué es la fe para ti? ¿A dónde está puesta tu confianza? En el nombre de Jesús.
¿A dónde está puesta tu confianza? Mira lo que dice. ¿Cuál es tu fe? ¿A dónde está puesta tu fe? Santiago dice en el versículo 2, ¿de qué manera se aprovecha la fe que Dios te ha dado? ¿En qué la estás utilizando esa fe? ¿Estás caminando conforme a lo que Dios te dijo? ¿Estás creyendo que a pesar de que las nubes están más oscuras que nunca, Dios te va a sacar victorioso? ¿Estás creyendo de que a pesar de que todas las cosas parece que conspiran en tu contra? ¿En qué estás creyendo? ¿Cuál es la fe que procesa tu corazón? ¿A dónde están puestos tu fe, tus pies? ¿En el Señor? ¿A dónde está puesta tu fe? ¿Qué es la fe para ti? ¿Qué estás haciendo con la fe que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo para lo que están, para qué la estamos utilizando? O mejor dicho, la estamos utilizando. ¿Estás lleno de fe, hermano? ¿Caminas confiado, sabiendo que el que te respalda es Dios? ¿Sabiendo que el Señor va caminando delante de ti como poderoso gigante? ¿Por qué muchas veces tenemos miedo? ¿Por qué muchas veces nos atemorizamos cuando viene una circunstancia en nuestras vidas? Cuando viene una palabra de enfermedad. Estás enfermo. ¡Ay, si el mundo se cae! Pero ¿cuál es tu fe? La Biblia dice en el libro de Isaías, cada latigazo se lleva una enfermedad. ¿Tú crees en eso? La palabra de Dios dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Cuando recibes algo, ¿estás confiando en Dios? ¿Estás poniendo tu confianza en Dios? ¿Sabe que si hay algo que tienes que esperar es la añadidura de Dios? Si hay algo que tienes que esperar es la añadidura de Dios. ¿Para qué estamos utilizando esa fe? O mejor dicho, tenemos fe. Y dice la palabra, y no tiene obras. Santiago 2:26 dice, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. ¿De qué sirve tener un cuerpo si no tenemos un espíritu? ¿De qué sirve tener una fe si no tenemos obras? ¿De qué sirve decir que creemos en Dios y nuestra vida está más estancada que nunca? ¿De qué sirve decir que voy a la iglesia si no le hablamos ni siquiera al perro que tenemos en el patio? ¿De qué sirve decir que somos cristianos si no hablamos, nuestro vecino no sabe que eres cristiano, no sabes que amas a Dios? ¿De qué sirve? Dime, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué se aprovecha esa fe? Porque muchos dicen, yo voy a la iglesia. Porque muchos dicen, yo soy cristiano. Yo he sido nacido de nuevo, he sido lavado de nuevo. ¿Pero qué? ¿Cuáles son tus obras? Santiago, en ese sentido, era muy duro, hermano. Era muy duro. Porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Le estaba diciendo, hermano, si tú dices que tienes fe, mostrame la obra. Andas por la calle y la gente dice, wow, ¿qué es lo que hay en tu vida? Porque sos diferente. Porque, ¿sabe que nosotros nos vamos a juntar con el mundo? Muchas veces tenemos trabajos mundanos, y sí. Pero ¿cuál es tu fe? ¿Deja que el mundo se te pegue? ¿O vos pones tu impronta? ¿O vos le decís que hay un Dios que ama, que te ama, que hay un Dios que te restaura? ¿Sabes que yo, a pesar del trabajo que tengo, que es secular, es un trabajo secular, pero en ese lugar hablo de Dios? De verdad le digo, yo en ese lugar hablo de Dios. Todo el mundo sabe que yo soy un pastor. ¿Y qué hace usted trabajando acá? Es un trabajo. Y a una de las chicas le dice, me parece que usted está en el lugar equivocado. No, le digo, ¿quiénes son los que necesitan médico? ¿Los que están sanitos? No, los que están enfermos. ¿Y vos tenés a Cristo? No. Y bueno, vos sos el que necesita de Dios. Por eso yo estoy en este lugar. Que las circunstancias no marquen tu espíritu, tu vida espiritual. Vas a la carnicería, tenés que ir con el Espíritu Santo. Vas a la verdulería, tenés que ir al Espíritu Santo. O vas a cualquier lugar y como hablan, insultan, tú, estoy acá, me siento cómodo. No, hermano. Yo estaba ahí sentado en el lugar donde se come, ahí en el trabajo, y hay otra mujer que, ¿saben? En una casa también es pastora, y está trabajando en ese lugar. Y había uno de los vendedores que se hace langa y que dice 2 palabras y 3 son insultos.
Y le dije, papá, no puedes decir otra palabra que solamente insulto. Y me miró. Sí, le digo, date cuenta que hay una mujer ahí. Y dice, uy, disculpe. Date cuenta, hermano. La gente sabe que uno, tienes que marcar la diferencia. No fui hostil, simplemente decirle, date cuenta. Cuando yo voy manejando, porque yo trabajo manejando, y por ahí se cruzan autos, y por ahí pasan cosas, bajan el vidrio, pero te voy a matar, Que Dios te bendiga, y me miran diciendo, este es extraterrestre. No, yo marco la diferencia. A pesar que tal vez el error lo cometió el otro, pero yo marco la diferencia. Yo decidí en mi vida marcar la diferencia. Y esa es la fe en la que yo camino, que un día el Señor va a traer la añadidura que un día dijo que iba a traer sobre mi vida. Yo prosigo la meta, como dice el apóstol Pablo. Yo camino confiado que un día voy a llegar. Yo confío confiado que un día las promesas de Dios se van a cumplir en mi vida. Pero tú, ¿cómo caminas? Al primer no, baja los brazos, baja la cabeza. A la primera zarandeada, ya, eso no es de Dios. No, hermanos, seguimos siendo de Dios porque somos personas y tenemos dificultades. Por eso Santiago le dijo, a pesar de las circunstancias, no pueden apagar su fe, no pueden matar esa vida espiritual que ustedes dicen que tienen. Recuerden que eran personas que habían estado con Jesús. Eran personas que lo habían visto. Jesús habían visto los milagros, habían visto las maravillas, habían escuchado cada palabra de la boca del mismo Dios. Por eso el apóstol le decía, ¿cómo puede ser? Habiendo visto todas esas cosas, van a claudicar. Habiendo visto cada maravilla, van a bajar su fe. Y no tienen obras. Porque el cuerpo sin el espíritu está muerto. Así también la fe sin obra está muerta, hermano. Si tú dices que eres un cristiano, tienes que demostrar con obras. Porque la fe van de la mano con la obra. ¿Cuánto tienen a Dios en este lugar? ¿Y cómo la gente se va a dar cuenta que tienes a Dios? ¿Cómo se van a dar cuenta? Pero claro, por tus testimonios, por la forma en que te manejas. Por eso dice que tú sí seas así. Eres cristiano, confórtate como un cristiano. Por eso Pablo reprendía al apóstol Pedro cuando nadie lo veía. Escuchaba la mona. Y tomaba vino con Priti. Pero cuando apareció el apóstol Pablo, no, se alejaba. No seas hipócrita, le dice, no seas hipócrita. Que tú sí seas sí y que tú no seas no. De esa manera tenemos que caminar. Cuando estamos en la iglesia levantamos la mano y cuando no estamos, levantamos de la misma manera. En la iglesia oramos en lengua, en la iglesia creemos, tenemos fe y cuando estamos allá afuera, como les prediqué la otra vez, como cordero en medio de lobos, tenemos la misma fe, tenemos la misma constancia, estamos cimentados sobre la misma roca o ya estamos debiluchos. Porque de eso se trata. Si tenemos fe, la demostremos con obra. Fíjese si cada uno de nosotros trajéramos una persona. No caberíamos en este lugar. Y así se demuestra la fe. ¿Cuántos creen que hay un Dios que sana? ¿Cuántos creen que hay un Dios que liberta? ¿Cuántos creen que hay un Dios de maravilla, de sobrenatural? ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué no lo compartes? ¿Por qué no le dices a alguien que hay una oportunidad de vida para ti? ¿Por qué no le dices a alguien que lo puede sacar de la droga? ¿Por qué no le dices a la prostituta, Dios te puede restaurar el corazón, Dios te puede dar un trabajo, Dios te puede dar una salida diferente? ¿Por qué no le dices a los parientes? ¿O tienes vergüenza? Por eso el apóstol le decía, las circunstancias no te pueden sacar del espíritu. Las circunstancias no te pueden sacar del espíritu. O cree que yo no me enfermo, o cree que yo no me golpeo y me duele, o cree que yo no me canso, que no tengo hambre, que no tengo sueño. Sí, cansado y con sueño, pero hacemos la obra de Dios. Porque de nada sirve tener fe si no la ponemos por obra. La fe va acompañada con las obras. No se ría de mi cuaderno, en el nombre de Jesús. Hermanos, si estamos orando
por un hermano, también lo tenemos que visitar. Y si no lo podemos visitar, le llamamos por teléfono. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Está dentro de tus posibilidades? En el nombre de Jesús. ¿Trabajás? Bueno, se entiende. Pero si no trabajás, a lo mejor te puede ir. Pero no tengo auto, anda caminando. Anda en bici. Tómate un colectivo. ¿Cuántas veces habré caminado? ¿Cuántas veces habré ido en colectivo? ¿Cuántas veces habré hecho cosas? Levantándome a las 3 de la mañana porque había un discípulo que estaba mal. Se estaban separando y estar mediando ahí, tratando de arreglar la situación. Y no lo hacía por un sueldo porque a mí nadie me paga, sino que lo hago con convicción. Pues esa fe es la que proceso. De creer que cuando una persona se convierte es fiesta en los cielos. Ahora, la pregunta es, ¿tú te fijas en las cosas que puedes recibir o que un alma se sane? O que un alma pueda llegar a la presencia del Señor. Porque hay una diferencia. Si vos estás creyendo que pueden venir riquezas sobre tu vida, o estás creyendo que Dios puede salvar a tu familia, a tu hermano, a tu hijo, a tu pareja, que Dios te puede hacer, hermano, ¿a dónde está puesta tu fe? En un cartón de lotería. ¿A dónde está puesta tu fe? En creer que tu hijo va a ser salvo, en que tu esposo va a ser salvo. ¿A dónde está puesta tu fe? Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque pregunto, ¿usted lo ve a Dios? ¿Quién lo ve a Dios? ¿Quién lo conoce a Dios? ¿Quién lo ha visto a Dios? ¿Quién le ha dado la mano al Señor? ¿Y por qué crees en Él? Para mí todo. Porque vemos sus obras. Lo que Él hizo en tu vida. Eso que hizo en tu vida, esa es la obra del Señor. Lo que Él hizo en tu vida, esa es la obra del Señor. Por eso lo conoces a Dios. Porque sabes que estabas perdido en la droga, porque sabes que estabas tirado en la noche, porque sabes que tu boca era una cloaca, y Dios te restauró. Esa es la obra de Dios en tu vida. Por eso lo conoces a Dios y por eso sabes, por la fe, de que Dios te salvó, de que hay alguien que te dio una oportunidad. Esa es la fe. Esa es la fe. Miren lo que dice el apóstol Santiago. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Y esa es la palabra clave, hermanos. Es necesario que el que se acerca a Dios crea. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen que Dios te puede sacar de la situación en la que te encuentras? ¿Cuántos creen que Dios te puede sacar de la pobreza? ¿Cuántos creen que Dios puede sacarte de esa enfermedad que te sigue tal vez por años? ¿Cuántos creen? Crean que le hay y que Él es el galardonador de lo que le buscan. Tú estás sentado en este lugar, es Dios que te va a recompensar. Pero ¿sabe cómo te va a recompensar? Con las añadiduras. Si pones tu diezmo, el Señor lo va a multiplicar por 100. No, Dios no trabaja de esa manera. Viene la añadidura del cielo sobre tu vida. Se te abren puertas. Aquellas personas que no te hablan te empiezan a hablar. Esos parientes que tal vez no lo veían nunca y te dolía el corazón, empiezan a mandarte un mensajito. O sea, Dios habla, Dios se maneja en la añadidura, hermano. Si tú vienes a la iglesia esperando que Dios te enriquezca, Dios lo puede hacer tranquilamente, pero estás mal. Tú tienes que venir por la añadidura que Dios puede hacer en tu vida. Yo vengo todos los domingos, vengo todas las veces a la iglesia, no por lo que me puedan dar, no. Yo vengo a compartir de lo que Dios me dio. Dios me salvó el matrimonio, Dios me salvó una hija de la enfermedad, Dios me bendijo con un varón que mi esposa no podía tener más hijos, y Dios me bendijo de esa manera. Esa es la añadidura que Dios trajo a mi vida. Poder predicar la palabra de Dios, poder estar en este lugar, poder mantenerme firme. Esas son las añadiduras. Porque cuando andamos sin Dios, andamos como el tamo, dice la Biblia. Que donde el viento lo lleva para acá, el viento lo lleva para allá. ¿A dónde está puesta tu fe?
en ese Dios que te creó, en ese Dios de oportunidades. ¿A dónde está puesta tu fe? Es necesario que el que crea, que se acerca a Dios, crea que le halle, que Él es galardonador de lo que buscan. Hermanos, necesitamos creer y confiar en ese Dios que nos salvó, en ese Dios que nos rescató, en ese Dios que lo amó, en ese Dios que nos dio una nueva oportunidad. Porque los que estamos en la iglesia somos los que hemos sido perdonados. Los que estamos en la iglesia es porque veníamos mal y Dios nos dio vuelta la tortilla para el otro lado y le dijo, para allá está mal, anda para adelante. ¿Cuántos se sienten de esa manera? Claro, Dios enderezó nuestros pasos, nos dio esa oportunidad, esa misericordia que viene de Él, lo puso en nuestras vidas. Y es lo mismo que tenemos que hacer. De gracia recibimos, de gracia demos. Dice la palabra de Dios, todo lo que hacéis, hacedlo con fe. Pero y a la fe hay que acompañarlas con obras. ¿Por qué vienes a la iglesia? Ahí tienes que empezar a preguntarte en tu corazón, ¿por qué voy a la iglesia? Porque estoy bien, me siento bien. O porque esperas que Dios haga algo en tu vida. Que cambie tu situación, que cambie tu condición. ¿Sabes que hay un tiempo que tienes que abandonar la carne? Hay un tiempo que tienes que dejar que Dios haga contigo lo que Él quiera hacer. No le tienes que prestar oposición. No tienes que valerte en tus propios pensamientos. No es lo que tú piensas, es lo que Dios quiere hacer contigo. No es lo que tú decides. No, es lo que Dios quiere hacer contigo. Cuando vives con tu carne, es lo que te dicta el corazón. Y la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Perverso, ¿quién lo conocerá? Ahora cuando vives en el Espíritu, ese es el Señor que te guía. Ese es el Señor que te dice, no vayas por ahí. Fíjate, ten cuidado. No hagas esto. Se trata de Dios, hermano. Todo lo que hacéis, hacelo con fe. Y en la fe le acompañarlas por obra. Primero, orando y preguntándole a Dios si es la voluntad de Él. Si realmente es la voluntad. Porque no se trata de decir, ay, siento y voy. No, tranquilo. Todo tiene un orden en la vida. Todo tiene un orden en la vida. Obviamente que uno tiene fe y lo plantea en el corazón, pero hay que preguntarle a Dios, Señor, ¿es tuyo? Padre, ¿es lo que tú quieres que yo haga? Señor, ¿es el lugar donde quieres que yo vaya? ¿El lugar donde yo quiero que camine? Primero pregúntale a Dios. Segundo, si el Señor te confirma que tu espíritu se fortalezca. Si el Señor te dice es por aquí, que el Señor te fortalezca, que la paz del Señor invada tu corazón. Son señales que Dios manda sobre tu vida. Tercero, con tu oración contestada y tu espíritu fortalecido, mándale a las obras. Porque el rey David, antes de ir a la batalla, oraba. Porque el rey David, antes de ir a conquistar una ciudad, oraba. Antes de enfrentar un ejército, oraba. Y le preguntaba a Dios si era la voluntad de Él. Podés tener caballería, tenía caballos, tenía un montón de cosas. Es más, decía, Saúl mató a sus 1000, David mató a sus 10,000. Tenía chapa, hermano. Era un hombre de renombre. La gente le tenía miedo. Los ejércitos contrarios le tenían miedo. Pero él le preguntaba a Dios. Él no se movía si no le preguntaba a Dios. Él no hacía nada si no le preguntaba a Dios. ¿Cuántos me siguen? Dios te respaldará, hermano. Cuando escuchas el llamado y lo que Dios te manda a hacer, Dios te va a respaldar. Dios te va a bendecir. Dios te va a abrir puertas. Dios te va a abrir portones. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos me siguen? En el nombre de Jesús. Para ir terminando. Todo lo que vendrá será por consecuencia, hermano. Cuando uno se entrega a la voluntad de Dios, va a venir por consecuencia. ¿Y qué es lo que esta palabra consecuencia? Va a venir por añadidura. Cada cosa que hacemos tiene consecuencias. El Señor le dijo a Caín, pobre Caín. El Señor le dijo a Caín, Caín, si hicieras el bien, ¿no te vendrá bien? Pero si haces el mal, el pecado está ahí a la puerta. La pregunta es, si tú sabes que si haces el bien, te va a venir el bien, ¿por qué a veces claudicamos en el mal? ¿Por qué a veces claudicamos en dos pensamientos?
Es difícil. Pero el que se para sobre la roca es el que Dios bendice. Porque el que se para sobre la roca es el que Dios apoya, hermano. En el nombre de Jesús. Por añadidura, Él te conoce y va a bendecirte. En el nombre poderoso de Jesús. Quiero que te guardes esta palabra en tu corazón. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque hay un Dios que va a responderte, porque hay un Dios que va a salir a pelear por ti, porque hay un Dios que va a interceder por ti. Hay alguien que se va a levantar cuando tú te apoyas en Él, cuando tú te inclinas a Él, cuando tú alineas tu espíritu con Él. Hay alguien que te va a respaldar, hay alguien que te va a bendecir, hay alguien que te va a acompañar donde quieras que vayas, hay alguien que va a ir contigo y ese se llama Jesucristo de Nazaret. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, amado hermano. Y hoy vamos a poner por fe. Y lo vamos a tomar por fe lo que el Señor hizo en ese momento, en el aposento alto, cuando estaba con sus apóstoles ahí, reunidos todos juntos, antes que el Señor fuera entregado. ¿Sabes que se juntaron en un lugar alto y le dijo, estemos aquí, vamos a cenar? Dios quería tener un encuentro con ellos antes de que se fuera. Porque Dios no solamente que amaba a los discípulos, Dios nos ama a nosotros también. Por eso dijo, hágalo en memoria de mí. Hágalo pero es necesario que tú entiendas con el Espíritu que lo haces. El Señor mira corazones. El Señor mira corazones. Tu actitud del corazón es la que habla. Tu actitud del corazón es la que habla. ¿Amas a Dios? ¿O amas las cosas que el mundo te puede dar? En el nombre de Jesús. Hoy día vamos a hacer memoria de lo que el Señor hizo en ese lugar, en ese aposento alto. En el nombre de Jesús.